Andrea Mosquera Estupiñán, estudiante de Administración de Negocios Internacionales, actualmente curso primer semestre en la Universidad del Pacífico. Mediante el presente video, juntamente con mis compañeros, les hablaremos sobre la teoría Heschel-Ohlin, también referenciada como teoría de la dotación de los factores. Primeramente vamos a contextualizar, vamos a definir de qué se trata, qué es lo que busca, cuál es su enfoque y qué demuestra esta teoría, para de esta forma dar apertura al tema y adentrarnos en él. A continuación hablaremos del origen de esta teoría, mediante el cual vamos a evidenciar cada una de las razones, cada uno de los motivos por los cuales se llevó a cabo la creación de esta teoría. Por consiguiente, mencionaremos a sus máximos exponentes, destacando el trabajo que realizaron y cada uno de los aportes que hicieron para la creación de esta teoría. Para finalizar, haremos énfasis en la aplicación de esta teoría en los negocios internacionales. La teoría Heschel-Ohlin es una de las hipótesis fundamentales del comercio internacional, por la que cada país tiende a poder producir de forma comparativamente más barata aquellos bienes que requieran una utilización intensiva del factor más abundante que posea. La dotación de los factores es un conjunto formado por el capital, la fuerza de trabajo y los recursos naturales de un país determinado. Esta teoría trata de explicar el origen de las ventajas comparativas, considerando la abundancia de los factores de producción y la intensidad en el uso de ellos. Busca dar a conocer el funcionamiento de los flujos del comercio internacional, que son la compra y venta de bienes entre países, a lo que técnicamente conocemos como importación y exportación. Pone en énfasis la interrelación entre la proporción en la que son utilizados los factores de producción en los diferentes países para la producción de bienes. Demuestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los factores de producción y la tecnología. Para puntualizar, la ventaja comparativa es la capacidad que tiene un país para producir un bien utilizando menos recursos que otro. La relativa abundancia de los factores de producción son los insumos que se utilizan para la producción de otros bienes. En concreto, la distinta dotación factorial influye en el comercio internacional de cada país. De manera que los países deben especializarse en producir y exportar aquellos bienes que requieren una utilización intensiva del factor más abundante que posean, e importar aquellos bienes para cuya realización se necesiten recursos de los cuales el país no dispone o los tiene de manera baja. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Alomía Valencia y les hablaré un poco sobre el origen de esta teoría. Responderé preguntas que muchos de ustedes se deben de hacer, por ejemplo, ¿por qué surgió? ¿Cómo surgió? ¿Debido a qué surgió? ¿Cuál era la necesidad de este modelo entrar en la economía? ¿Y quiénes fueron sus creadores? Para responderles estas preguntas, debo hablarles un poco sobre la historia de la economía. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía europea tuvo algunos cambios en sus estructuras gracias a incrementos en la productividad del trabajo que se dieron por el uso de nuevas técnicas de producción y de capital. Lo anterior no solo dio más fuerza a la industria, sino que incrementó el salario de los trabajadores y por ende el nivel de vida de la población aumentó. Por consiguiente, este periodo no solo fue testigo de una revolución productiva, sino que el papel ejercido por las actividades comerciales y financieras también tomó más fuerza, lo que trajo consigo nuevas ideas relacionadas con el desarrollo de los países. Es así como nace la idea de que cada factor contribuye al proceso productivo de acuerdo a su aportación marginal y se hacen cambios importantes a los modelos desarrollados por los clásicos, que si bien fueron muy respetados, se aterrizaron más a la realidad y se hicieron correcciones para tratar de mejorar los principios generales de esta teoría. Asimismo, los neoclásicos también asociaron el capital con el trabajo como factores generadores de los valores económicos, ya que ellos se dieron cuenta de que las mercancías no solo cambiaban en proporción al trabajo, sino que el capital también jugaba un papel muy importante.
El modelo Heschel-Ohlin busca explicar el funcionamiento de los flujos del comercio internacional. Este modelo fue desarrollado por dos suizos. Inicialmente fue el economista Eli Heschel quien formuló un teorema en 1919, pero más adelante el economista sueco Bertil Ohlin modificó este teorema y formuló en 1933 la teoría de la ventaja de los factores, que ahora conocemos como la teoría de dotación de los factores, que es básicamente estudia la especialización de los países en el comercio exterior de acuerdo a la dotación o de acuerdo a la disponibilidad de los factores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que bajo el supuesto que el proceso de producción y la combinación de los factores es la misma, cada país tiene una dotación de factores diferentes. Me explico. Hay países quienes tienen abundancia relativa en el capital y quienes tienen abundancia relativa en trabajo, que vendría siendo la mano de obra. Aquellos que son ricos en capital deben exportar bienes intensivos en capital porque es lo que más abunda. Mientras los que tienen abundancia en mano de obra deben exportar bienes intensivos en trabajo, lo que significa que estos países tenderán a especializar su producción en los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. Mi nombre es Manuel Alejandro Guerrero y pues vengo a mostrarles quiénes son los exponentes de la teoría o el método Heschel-Ohlin. Eli Heckscher Philipp, que nació en 1879 y murió en 1952, fue un economista y profesor de la Universidad de Estocolmo y director del Instituto de Historia Económica. Su trabajo se centró en la historia económica y la economía política. Heckscher formuló con Bertil Ohlin un modelo matemático del comercio internacional conocido como el modelo de Heckscher-Ohlin, también conocido como el modelo de Heckscher-Ohlin-Samuelson, debido a los desarrollos posteriores de Samuelson. En cuanto a las contribuciones que hizo este señor Heckscher-Ohlin a la teoría económica, podemos destacar su mezcla de teorías innovadoras y el uso de metodología para la investigación de la historia económica, que puede venir como resultado de una experiencia como docente e investigador. Se dice que reunió a la historia económica y a la teoría respondiendo a preguntas o hipótesis de manera muy crítica, apoyándose en los materiales de base para el estudio intensivo y crítico. A la misma vez apoyaba sus conclusiones con datos estadísticos. Otras contribuciones importantes, especialmente desde una perspectiva histórica, fueron su libro Mercantilismo, que significa mercantilismo en español, y pues él lo sacó en 1931. Bueno, ¿quién fue Bertil Ohlin? Bertil Ohlin fue un reconocido profesor de la Universidad de Copenhague y de Estocolmo. También fue dirigente del Partido Liberal y ministro de Comercio del gobierno sueco en 1944 y lo ejerció hasta 1945. En su libro Comercio Interregional e Internacional reelaboró un teorema de Heckscher, que era una modificación de la teoría de los costes comparativos, en la que afirmaba que cada nación se especializaba en la exploración de los bienes en las que ésta mejor estaba dotada desde el punto de vista de los factores de producción utilizados. Bertil Ohlin también fue conmemorado con el Premio Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1977. Por sus aportaciones teóricas al comercio y las finanzas internacionales. Su nombre se asocia al modelo de comercio internacional conocido como el modelo Heckscher-Ohlin. Muchas gracias. Para entender la aplicación de esta teoría, se da un ejemplo muy en particular con el caso del café colombiano. Este es un elemento que existe en nuestro país y se da de muy buena manera, lo que le da la ventaja comparativa en la capital. En caso de la ventaja competitiva del factor trabajo, es un ejemplo claro el país de China.
en donde todos sabemos que este país es una potencia mundial y aquí existe un ritmo laboral muy intenso, y a esto lo sumamos a una tecnificación y a una tecnología que hace que sea una, como lo mencioné anteriormente, potencia en este factor del trabajo. Es por esto que algunas empresas tercerizan los servicios de producción de determinado artículo, y para ser más competitivos o para ser más completos debemos de tener presente que todo esto se da en contextos de políticas de comerciales y relaciones, en políticas, en empleabilidad y también en acceso a la capital de las naciones por parte de las personas que vayan a ejecutar estas acciones. No olvidemos que esta teoría aún existe. De igual forma tiene sus variables, que no son del todo aplicadas. Por ejemplo, en el concepto que dice que el comercio internacional no se regula en cuanto a las operaciones, este concepto provoca unas fricciones que pueden ir en contravía de productores de beneficios internos de un país a otro. Y otro aspecto muy complejo es lo del supuesto de la teoría en la competencia perfecta, ya que existen países donde el gobierno no ve profundidad en el desarrollo comercial internacional de cierto sector, y esto genera acuerdos que de alguna u otra forma van a perjudicar a productores locales en cuanto al precio, en cuanto a las pérdidas de producción y también en el pleno empleo, que es otra premisa que también se ve explícitamente como lo plantea la teoría. El otro supuesto de que no existen los costos de transporte tampoco se puede por la misma dinámica de la naturaleza de las mercancías y de la logística necesaria. Y para esto existen productos que deben conservar cadena fría de un país a otro, y ese costo incide en el costo final del producto. De igual forma, no olvidemos que existe mercancía peligrosa que genera unos costos superiores en los terminales marítimos o terminales aéreos, porque debe de hacerse otros parámetros y personal especializado.